Miss, Miss, ¿Qué pasó, Daniel? ¿Te estabas este, durmiendo? no, ¿cómo crees? No, se fue, otra vez la cosa esta y Sí, no tiene mucho que llegó, pero pues ya para qué me conectaba si dio los 10 minutos del lapso. sí, no te preocupes, Dani, ahí estamos. Nada más, ¿sabes qué? Igual ahí para que, pidas el pedacito de... Sí estabas todavía cuando vimos los procesos del pensamiento, ¿no? Sí, Miss, todavía estaba. Ajá, y vimos la primera etapa del proceso de la inducción, que es la definición de conceptos. Eso Ah, no, sí. en esta ya no. Ah, ahorita lo voy a volver a poner esa diapositiva para que copies la información. Ah, sí, por favor, ¿Sale? Miss, Sí, gracias. claro que sí. En un ratito, bueno, ahorita terminando la clase, les voy a dar, ya tengo la evaluación del primer parcial, ¿ok? ¿Qué parámetros se tomaron en cuenta? En este primer parcial se tomó en cuenta Academics, 50%, la carpeta del Drive, 30%, y el examen oral, 20%. Y con eso sumaba pues el 100% o el 10 de calificación. ¿Sale? Entonces ya tengo las calificaciones. Ahorita se las mando por el WhatsApp para que ustedes estén enterados, y hoy las voy a subir a plataforma, ¿sale? Si existiese alguna duda, bueno, ya se ponen en contacto conmigo ahí a través del grupo del WhatsApp, ya sea en el grupo o de manera personal, y si hay dudas, bueno, para que les aclare, ¿ok? Realmente todos salieron muy bien. Creo que han estado participando, aún con estas problemáticas que tenemos a veces de conectividad, o las problemáticas que tenemos que pudiera estar derivadas de el trabajo que estamos llevando. Ha habido una participación, ¿sale? Entonces, pues yo sí tomo en cuenta esa parte valorativa, en el sentido de que pues es un trabajo que estamos realizando en condiciones diferentes, porque no fue nuestra forma de, diríamos, de enseñanza, en el hecho de que pues nosotros no escogimos estar a distancia. Sin embargo, pues nos estamos adaptando y estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, pues eso es algo a tomarse en cuenta, algo a considerarse, porque a veces tenemos pues situaciones adversas, ¿no? Que no nos permiten trabajar al 100. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos. Eso es importante, la actitud que tenemos ante poder resolver tales problemáticas. Y pues a eso se le llama la resiliencia. Entonces, la capacidad de sobreponernos a estas situaciones adversas, ¿no? Entonces, yo sí tomo en cuenta esa parte valorativa, y realmente pues está reflejado dentro de la evaluación. Sé que no es lo mismo, o que alguien pudiera decir, ay, pues es mucho más cómodo porque están desde casa. Sí, pero hay veces que las situaciones se complican. Entonces, es importante pues tomar en cuenta esos elementos. Entonces, al ratito, ahorita que termine la clase, allí en el grupo del WhatsApp, les voy a escribir la calificación. Esa es ya la calificación total del primer parcial. Y si existe alguna duda, bueno, ya ustedes, me manifestarán y me dirán al respecto, de manera personal, o ahí en el grupo,
para si quieren una aclaración. ¿Sale? Entonces nos habíamos quedado en que existen fases para el desarrollo inductivo y la primera es la formación de conceptos, en donde primero identifico y numero, después agrupo y por último creo los rótulos a las categorías o los clasifico, ¿ok? Y de esa misma, bueno, pues entonces nosotros teníamos ahí un ejemplo, en donde pues teníamos que hacer la selección de un tema determinado a través de la observación y después íbamos a tomar las características para llegar a una clasificación. ¿Sale? Entonces, esta es la primera fase de ese desarrollo inductivo, la formación de conceptos. Entonces, aquí que identifico el tema, checo las metas o reviso las metas, o sea, a lo que voy a llegar. Los alumnos tienen que observar, se agrupan características y esto se lleva a una clasificación o a una categorización de un tema determinado. ¿Ok? Ahorita al final yo les voy a indicar qué vamos a hacer con toda esta información, cómo lo vamos a llevar a la aplicabilidad. Bueno, la segunda fase es la interpretación de datos. Y esta interpretación de datos tiene 3 elementos. 1, identificar los aspectos críticos de los datos. 2, explorar las relaciones que existen entre esos datos. Y número 3, hacer las inferencias correspondientes. Como ustedes observan, o sea, el nivel ya va aumentando. Primero solo tenía que conocer en el hecho en la primera fase, ¿no? O sea, solo estaba organizando el conocimiento, estaba a través de una observación, llegaba a una clasificación o una comparación. Pero en este momento, ¿qué es? Pues ya tiene que identificar esos aspectos críticos, identificar esos aspectos que componen cada uno de los elementos de ese tema determinado. Hay que explorar las relaciones que existen entre esos elementos y posteriormente se van a hacer las inferencias. De acuerdo a los procesos del pensamiento vamos avanzando, porque hace ratito estábamos en la observación y en la comparación. Ahorita ya vamos en la relación, en la clasificación y ya empezamos a hacer un poquito de análisis. ¿Cómo se aplican esta fase en un ejemplo común? Entonces dice, se hacen inferencias, interpretaciones y generalizaciones. Se construyen hipótesis acerca de las relaciones. ¿Qué pasa? Los estudiantes observan, comparan, buscan patrones, sistematizan y predicen para hacer su propia comprensión del tema. No se cambia el contenido, pero sí la forma o la manera de aproximarse pues a ese contenido, de aproximarse a esa información. Se identifican los nexos críticos entre los datos, o sea, ¿qué es lo que me dice la información? Se exploran sus relaciones, ¿por qué sucede esto? ¿A qué se debe? Y por último, se obtienen inferencias o interpretaciones, o sea, ¿qué se puede concluir? Fíjense, estamos ya llegando a un proceso de análisis. Primero, en el anterior, ¿qué era? Observo, veo las relaciones, veo las características, hasta allí categorizo o pongo en niveles. Pero ahora ya tengo que hacer una interpretación de ese conocimiento. Tengo que hacer posibles respuestas o construir hipótesis. Sigue dando ese conocimiento, o sea, sigue existiendo, pero ahora a través de esas hipótesis, ¿qué voy a hacer? Bueno, explorar las posibles relaciones que existen en ese conocimiento y
voy a buscar u obtener interpretación del tema determinado. ¿Ok? Una fase tercera es la aplicación de principios. En esta aplicación de principios, 1. Predecir consecuencias, explicar fenómenos desconocidos y formular hipótesis. 2. Fundamentar las predicciones e hipótesis. Y 3. Verificar las predicciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues ahora ya estoy integrando el conocimiento. Voy a predecir qué consecuencias tiene el aplicar tal conocimiento o hacer cierta acción. Voy a fundamentar a través de, pues, mi hipótesis o a través de mi posible respuesta y voy a verificar si realmente es así. ¿Ok? Entonces, primero predigo, fundamento y verifico. Y un ejemplo, por ejemplo, dice, se argumentan y aplican principios para explicar nuevos fenómenos. ¿Qué es lo que se hace? Pues se predicen las consecuencias, se analiza la situación y se formulan hipótesis. O sea, ¿qué pasaría si le agrego esto? ¿Qué pasaría si en vez de colocar esto, hago lo otro? ¿O cuál sería la respuesta? Se explican las hipótesis, o sea, se describen los elementos que se vincularon para su formación. ¿Por qué se piensa que va a suceder esto? ¿O qué pasaría si yo hago este cambio? Y se verifica la predicción, pues ahí ya lleva a cabo una experimentación, ver si los elementos que se requirieron para formular la hipótesis son suficientes para su fundamentación. ¿Por qué se piensa que es verdadero? ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí en esta etapa o en esta fase, ya no tan solo va a observar, sino que sus habilidades de pensamiento ya están siendo aumentadas. Esas habilidades de pensamiento ya son habilidades superiores. ¿Ok? Entonces ya llego incluso hasta un análisis. Ahora bien, para que se lleve a cabo esa clase o para que se lleve a cabo todas esas fases, bueno, pues una clase debe de tener un conjunto de etapas. Y fíjense, ¿cómo van a estar esas etapas en esta clase? Ah, ¿Cómo van a estar esas etapas en la clase? Bueno, fíjense, primero tengo una introducción. Después de en esa introducción, bueno, pues voy a estar seleccionando el tema, voy a estar revisando y a partir de eso, bueno, ¿qué es lo que voy a realizar? Tengo un final abierto de esa introducción en donde pues está la observación, que ya vimos que esa es uno de los primeros procesos del pensamiento. Después tengo la descripción y la comparación. Tengo una etapa convergente, o sea, una etapa que me va a llevar a la conclusión. Tengo un cierre y una aplicación. En el cierre, pues ya hago una construcción del concepto. ¿Cómo? Bueno, pues a través de ese entendimiento que yo ya tengo del tema, bueno, voy a construir mi definición. ¿Y cómo en ese momento que yo construyo mi definición, le estoy aplicando todo mi conocimiento? Es cuando nosotros le decimos al alumno, bueno, ¿y qué de todo esto, qué es lo que entendiste? Y cuando nos dicen, es que no sé cómo explicarle,
Ah, es que aún no ha quedado claro. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado en primera instancia a llegar a ese proceso, en que con tus propias palabras tienes que interpretarlo, en el que tú tienes que hacer ese análisis para poder sintetizar, o sea, para poder generar un producto. Y entonces en una clase, fíjense, a través de la observación, a través de esta descripción y comparación, yo llego hasta esto que es una producción. En el momento que se ya esa aplicación o esta definición, bueno, inmediatamente el alumno ya es capaz de llevar a cabo ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, en este sentido, nosotros, fíjense, hemos estado viendo que ese proceso o este modelo de pensamiento inductivo tiene tres fases principales y en esas tres fases principales están involucrados los procesos del pensamiento y esos procesos del pensamiento que me van a llevar a que yo desarrolle una habilidad de orden superior. En primera instancia, pues yo voy a observar, voy a comparar, hasta llegar a un proceso de síntesis. Ese proceso de síntesis que es la aplicación o la definición. En ese momento yo ya estoy creando. ¿Qué estoy creando? Pues estoy creando mi conocimiento. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una comprensión clara de ese conocimiento. ¿Sale? Preguntas al momento. No, mi. ¿No? No, mis. Entonces, me voy a regresar tantito aquí a las fases porque quiero que las observen y les voy a indicar qué es lo que van a hacer ustedes ahora. Fíjense, la primera etapa, formación de conceptos. Hay que identificar y enumerar esos datos, agrupar los datos y crear rótulos o categorías. Esta es una primera etapa. Primero identifico a través de qué, pues a través de la observación. ¿Cómo le van a hacer mis alumnos para identificar algo? Número 2, interpretan los datos, identificar aspectos críticos, explorar las relaciones, hacer ciertas inferencias, ¿sale? Y número 3, que me lleva a la aplicación de esos principios o de esas predicciones que se hicieron. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Fíjense bien. En su cuaderno, de manera individual, ahorita van a pensar en un conocimiento determinado, un contenido que sea aplicable en educación básica, en primaria específicamente. Y ese contenido, ¿cómo lo llevarían a cabo utilizando el método o el modelo de pensamiento inductivo? Este modelo de pensamiento inductivo que, como acabamos de ver, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a llevar a qué? A que mi alumno sea partícipe de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo le puedo hacer para que el maestro sea el guía, el facilitador? Y yo, alumno, ¿cómo puedo intervenir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, lo tengo que vislumbrar desde el sentido del docente, yo docente, ¿cómo le hago para que mi alumno se involucre en ese conocimiento? Para que no sea un ente pasivo, para que sea un sujeto activo. Bueno, ¿cómo le hago? Y yo docente, ¿qué es lo que tengo que hacer para convertirme en ese sujeto activo? Entonces, tenemos que pensar en un tema en educación primaria, ¿sale? Educación básica. Y a partir de este tema, yo tengo aquí
pues mis 3 fases. Y estas 3 fases, en primera, ¿cómo le hago para que el alumno de ese tema determinado haga la formación de los conceptos? O sea, para que identifique, enumere, agrupe y clasifique o cree. ¿Cómo le hago para que ese mismo tema mi alumno pueda interpretar los datos? O sea, puede identificar los aspectos críticos, explorar, hacer sus inferencias y por último, pueda aplicar esos principios. ¿Qué estoy diciendo? Pueda llevar a cabo los procesos de pensamiento y que vaya de una habilidad de orden inferior a una habilidad de orden superior. Entonces, en ese sentido, pues a partir de tan solo el conocer o el primer momento del pensamiento, que es la observación y la descripción, él pueda ser capaz de llegar hasta una síntesis. ¿Sí me explico? Chicos, Scaret, Emily, ¿sí quedó claro? Sayuri. Miss, yo tengo una duda. Sí, Emily, dime. Entonces tenemos que buscar un tema sobre en educación primaria y de acuerdo a esas 3 fases lo tenemos que completar. Ajá. Por ejemplo, mira, lo que tienes que hacer, piensa en temas básicos de primaria. Primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues seleccionar el grado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. Bueno, ok. Supongamos. Voy a seleccionar primero de primaria. Bueno, ya tengo el grado. Ahora voy a seleccionar en qué asignatura. Español, matemáticas, conocimiento del medio, las asignaturas que llevan los niños de primaria. Ya que tengo la asignatura, ahora el tema. Y entonces, ¿qué de ese tema? Por ejemplo, yo elegiría el proceso de la escritura. Bueno, ¿cómo le hago para que adquiera ese proceso de la escritura? Bueno, primero pues el niño tendría que observar los grafos, ver que hay diferencia entre la A, la B y todas esas letras que componen el alfabeto. Entonces, pues el niño tiene que empezar a observar. Ya que empieza a observar, va caracterizando, va haciendo comparaciones. La A pues tiene 2 patitas, la B tiene 2 pancitas y entonces el niño diríamos, con su poco lenguaje que tiene, empieza a revisar. Está comparando. Y después, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo va a relacionar. Es que se parece como 2 palitos. Parece como un palillito, parece como esto. Y después va a escuchar los sonidos y entonces puede que las empiece a clasificar A, B, C y de repente empieza a silabear. Va, B, B, A, C, la D, bla, ble, bli, la P y todo, bueno, ese conjunto de sílabas que se van formando. Y entonces el niño ya allí las va clasificando. Estas que tienen 2, suenan así. Estas que tienen 3 letritas suenan así. Y después, el docente, ¿qué tiene que hacer? Pues a través de ese conjunto de ejemplos seleccionados, va a hacer ese proceso y le va a empezar a unir las sílabas y va a formar palabras. En ese momento ya se está llevando a cabo un proceso de análisis. Y entonces el niño observa que cuando une 2 sílabas va a formar cierta palabra. P, 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 P. Padre. Con pa y con dre.
Y entonces el niño está en ese proceso de análisis, está obteniendo información hasta que por fin, cuando yo ya le hago un dictado y le digo, a ver, escribe José, el niño ya tiene esa capacidad de poder sintetizar porque ya llevó ese conocimiento, José, y él sabe que si coloca la sílaba jo y la sílaba se y las pone juntas, se va a formar la palabra José. Entonces, en ese momento, yo ya llevé a cabo ese pensamiento inductivo. ¿Sale? Entonces, ya ustedes están pensando en este momento en un ejemplo que esté involucrado en educación básica. Ok. Omar, Mande, profesora. ok. A través de esas 3 etapas que se dan en la inducción o en este modelo de pensamiento inductivo, dime un ejemplo en primaria donde lo puedas ocupar y cómo. Mm, oh, Podría ser, no sé, tal vez en los animales, Ok, en los sobre, animales. ¿Qué animales? sobre los ah, ovíparos. Bueno, Ok, una clasificación sobre los que comen, no sé, carne y los que no comen carne. ok. A ver, entonces, ¿cómo colocarías el ejemplo? ¿Cómo llevarías a cabo ese acto didáctico o ese proceso? ¿Cómo? Pues les diría a los niños, ¿no? Que, bueno, de cierta forma ellos primero tienen que investigar, Ajá, pues, qué animales comen carne y qué no. ajá, Y a partir de eso, pues ellos se van a ir interesando poco a poco en descubrir igual más animales, porque pues hay muchos animales, ¿no? claro. Mm, pues sería eso. Tal vez, no sé, por medio de algunas tarjetas que me hagan o cosas así. ¿Y en qué momento llegarías a la última fase del pensamiento, del proceso de pensamiento? Por ejemplo, la síntesis. ¿En qué momento? Mm, No sé, no sé cómo podría ser el último momento. ¿Cómo te vas a dar cuenta si ellos ya son capaces de identificar pues estos animales o clasificarlos? ¿O cómo te vas a dar cuenta que ellos realmente ya te pueden dar una definición o un concepto específico de ese tema? ¿Cómo? Mm, A ver, alguien que ¿Puedo, le pueda ayudar. puedo poner como una estrategia o algo así? Por Ajá, ejemplo, no pero sé, ¿qué estrategia? digamos que les pongo un documental. Ajá. Y en ese documental pues aparecen ciertos animales Ujú, y a través de eso pues les diría que ellos deben de identificar pues qué ujú. animales sí son los que no comen carne y cuáles sí. Ándale, eso sería un buen ejemplo. O la otra, pues le coloco un conjunto de imágenes y Ujú, dentro de esas imágenes, ok, enciérrame en un círculo aquellos animales que son ovíparos, si ese fue el término que yo le enseñé, o si ujú. no, carnívoros nada más. Ok, enciérrame los animales que son carnívoros. O vámonos mucho más sencillos, enciérrame, por ejemplo, para los de primero, de primaria, ¿no? Aquellos animales que tienen 4 patas, punto. Ajá. Bueno, entonces en ese sentido, cuando el niño sea capaz de hacer ese proceso, bueno, pues entonces ya llegamos a la síntesis. Gracias, Omar. De nada, mis. Ok, Daniel. Daniel, Sí, Miss. un ejemplo en donde nosotros llevemos a cabo este modelo de pensamiento inductivo, que obviamente tiene que pasar por todas esas fases. Primero que el niño observe hasta llegar a un proceso de síntesis. Bueno, yo lo estaba relacionando con... Bueno, es que mi hermanita ahorita tiene problemas igual con la escuela.
Ajá, A ella le cuesta mucho trabajo las operaciones, pues un poco simples como las fracciones. Entonces, pues ajá, ahí yo trabajaría con ella para, pues para que primero las observe y las identifique, ¿no? Porque ya sabe que le ponen, yo se las hice con listones y, o sea, un entero, luego un medio y le fui cambiando los colores de los listones para que los pudiera identificar, los conociera y al ajá. final los pudiera, pues los pudiera aplicar porque realmente ya no podía, se le complicaba una cosa tan simple a la mejor. Ajá. Y entonces, a ver, ¿qué procedimiento llevaste a cabo? ¿Le pusiste Déjame. listones de la misma medida, pero de diferentes color? ¿De diferente color? Sí, bueno, les iba cortando por pedacitos. Por ejemplo, cuando le puse lo de 4/4, Ajá, puse pues un rojo, un azul, un amarillo y un verde. Y luego, o sea, me costó trabajo porque había que dividir para los octavos. ajá, Y ya a esos les tuve que poner hojas de colores porque ya los listones ya no se podían cortar. claro. Fíjense, o sea, ese proceso didáctico que tú llevaste es un proceso inductivo. ¿Por qué? Porque empezaste de algo particular a lo generalizar, porque lo que utilizaste en ese momento pues fue listones, pero ¿para qué? Para que conociera el proceso, para que conociera los tipos de fracciones o cómo se hacen las fracciones o cómo se dividen esas fracciones. Y cuando tú ocupaste, por ejemplo, igual las hojas de color, en ese momento igual lo llevaste a una generalización, o sea, fue un proceso inductivo y sí se desarrolló ese modelo de pensamiento inductivo. En el momento en que ella comprendió, ay, que tener 4 pedacitos equivale a un pedazote, o sea, uno grande, en ese momento ella ya estaba en la síntesis y en ese sentido, ahí en la síntesis, pues ella ya tenía la definición tal cual de esto, o sea, para que ella entendiera que 4/4 es igual a un entero, o sea, 4 pedacitos de esos equivale a todo un entero. O que un medio, si yo tengo 2 medios, bueno, me van a dar un entero, o sea, uno completo, ¿ok? Y, mi- Entonces ahí lo que hiciste fue de ir de lo particular a lo general. y no Sí, se crea, o Dani. sea, no solamente en esa materia, o sea, yo la veo y digo, pobrecita, porque ahorita la están llenando de muchas cosas y bueno, nos las ingeniamos de que para explicarle el proceso del ciclo del agua, ¿no? Y ahí me ve haciendo Ah, unas cositas para explicárselo. O la conquista de México y bueno, no la hacemos porque mi mamá también, ¿no? Para enseñarle y que pueda, porque ella es como muy visual, muy de que tiene que ver y que lo tengan ahí para que pueda aprender, si no, no. ajá. De hecho, era lo que hace ratito les decía. ¿Cómo hacemos o qué es lo que pasa cuando nosotros realmente nos apropiamos de un conocimiento? Pues lo empezamos a relacionar con algo conocido o con algo chusco o con algo que pasó. Y entonces hacemos esa asociación. Y cuando hacemos esa asociación es cuando vemos, ay, es que pasó así, es que pasó esto. Y de esa manera es como nosotros nos apropiamos del conocimiento, pero es que eso también depende pues de nuestros estilos de aprendizaje. Va a haber, más adelantito vamos a ver otro modelo que involucra esos estilos. Entonces, bueno, ahí se van a tomar en cuenta esas características, pero en este modelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tomar ejemplos particulares. Por eso aquí, en este modelo, el docente juega un papel importante, porque el docente tiene que ser creativo, el docente tiene que buscar la forma de cómo le hago para que mi alumno realmente entienda. ¿Cómo le hago para que mi alumno pueda obtener ese aprendizaje? ¿Cómo le hago que a partir de este ejemplo concreto él pueda saber
que en una situación determinada X lo aplique. Por eso va de lo particular a lo general, o sea que de una cosita después lo generalice en otras opciones. Y sí, ¿qué implica? Pues implica, en primer lugar, que la persona que está guiando el conocimiento o la persona que esté al frente, o sea, el facilitador, tenga esa habilidad, porque no es tan fácil, no es nada más llegar a ver y mira, vas a hacer estas operaciones y vas a hacer esto y esto y esto y esto. No, o sea, lleva un proceso en donde la primera persona, que en este caso es el facilitador o el guía, debe de estar consciente de qué es lo que quiere. O sea, debe tener una selección minuciosa de lo que el alumno va a observar. Si el docente no lo tiene claro, no va a poder producir esto, no va a poder producir un proceso de análisis, de síntesis. El alumno no va a poder llegar hasta allá. ¿Por qué? No porque le falte o razonamiento o que tenga problemas cognitivos. No, no va a poder porque la guía no es la adecuada. O sea, porque el docente no está involucrando totalmente a el alumno. Y pues obviamente, también para que el alumno se vea involucrado, el alumno tiene que estar motivado. Si el alumno no está motivado, así como que pues podrá ser una muy buena clase, pero si el alumno no es generador del cambio, híjole, ahí está uno de los graves problemas. ¿Sale? Gracias, Daniel. Carlita, Sí, Miss. ¿ya pensaste en tu ejemplo? Sí, Ajá, ¿cómo qué sería? había pensado en el tema de las plantas. Bueno, cuando ven las plantas, que Ajá, les enseñan los tipos de plantas, las funciones, la estructura. ajá, Eh, bueno, en el caso de mi sobrina, le hicieron como experimentar con las plantas, no solo verlas por imágenes, sino verlas reales. ajá. ¿Y cómo lo hicieron? Eh, pues cortaban cada tipo de planta o nada más las observaban porque pues la maestra decía que no podían cortar todas. Ajá, Entonces ellos las tocaban, las observaban, veían de qué color eran, unas eran más grandes, unas eran más pequeñas y de hecho hicieron un álbum. Ujú, y pusieron el nombre, las ajá. características. Entonces fue más fácil para ellos identificar cada una. Ah, gracias, Carlita. Fíjense que igual ahí está llevando a cabo un proceso inductivo. ¿Qué es lo que está haciendo? En el momento en que el niño empieza a observar que todas las plantas son diferentes, que no todas son iguales, y entonces empieza a ver una, pues por el tamaño. A lo mejor unas son más altas y otras son más chaparritas. Luego por el follaje. Y ahí en el follaje, bueno, las hojas, el tipo de hoja. Hay unas son más anchas, otras son alargadas, unas son brillosas, unas son lisitas, otras tienen pelitos. Y entonces, ay, tienen filo en las hojas, son totalmente lisas. Y entonces ahí el niño ya estaba llevando a cabo ese proceso de comparación, una relación, ya estaba clasificando, ¿sale? Bueno, hasta que llegó a un proceso de análisis y de síntesis, ¿ok? Muy bien, fíjense bien, ya casi termina esta sesión y ya vamos a entrar a la última sesión. Entonces, ya todos tienen ahí a la mano su ejemplo. Si no, pues váyanle pensando porque ahorita en la siguiente voy a estar cuestionando de manera particular, ¿ok? Y vamos a ver otro modelo de enseñanza. ¿Sale, vale? Entonces, ahorita nos queda uno, pues terminar de pensar en el ejemplo que ya había yo solicitado para que seamos concretos. Algo muy importante.